tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el director del ICETEX, Alejandro Venegas. Lleva poco tiempo en el cargo, pero muchos años de experiencia en los temas de educación pública en Colombia. Bienvenido, buenas noches, Alejandro. Claudia, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues acá estamos disponibles para responder a todas las preguntas de los oyentes. ¿Está preparado? Porque nos han hecho preguntas de Cali, de Barranquilla, de Medellín, de Bogotá y no son fáciles. La gente generalmente al ICETEX lo ve como un coco. No, yo creo que esto es una oportunidad precisamente para responder a todos los usuarios esas inquietudes que tengan, entonces completamente preparado. Bueno, pues entonces empecemos con una pregunta que viene desde Cali. ¿Por qué los intereses de estudio son tan altos? Bueno, yo creo que acá es importante decir que hoy el ICETEX tiene varias líneas y tiene una diferencia muy marcada focalizada hacia a las poblaciones socioeconómicamente más vulnerables y a las poblaciones de especial protección constitucional. Hoy en un programa general que se llama Tú Eliges, que es donde estamos colocando todos los créditos hoy del ICETEX, tenemos 6 líneas de créditos. Y entonces acá sí yo quiero que comparemos un poco el tema. Yo creo que esa es la oportunidad precisamente para decirlo. Mire, la línea de crédito Tú Eliges 0 tiene una condición importante y es que está focalizada para la población de estrato 1, 2 y 3, que línea de Elige Tú 0 significa que pago 0 pesos durante el periodo de estudio y amortizo la deuda completamente, el 100% de la deuda hasta en 10 años. O sea, en general yo le presto 5 años de estudio sin cobrarle un peso y 10 años para que termine de pagar la deuda. Y adicionalmente esa línea de crédito tiene subsidios por parte del Estado, tiene subsidio de interés, tiene subsidio de sostenimiento y tiene una condonación del 25%. ¿Dónde está el foco de esa línea? Y es para población de bajos recursos con mérito académico. ¿Qué porcentaje de esos 651.000 beneficiarios que tiene el ICETEX en este momento están en esa línea de crédito 0 pesos de pago mientras estudian? Mira, en general, en estos años, entre el 2011 y el 2017, en todas las líneas que nosotros hemos puesto, hemos invertido 2.9 billones de pesos en ese tipo de subsidios, tanto en el subsidio de sostenimiento como en el subsidio de tasa. Hoy cerca de 230.000 usuarios del ICETEX tienen ese tipo de subsidios de tasa en particular. Vamos a ver otra pregunta que también viene de Cali. ¿Qué posibilidades hay para que los pagos hacia los estudiantes no sean tan extensos? Y ahí le doy oportunidad para que termine de responder la pregunta anterior porque faltaban las otras líneas de crédito. Termino entonces la idea del programa Tú Eliges y de las diferentes líneas que tenemos. Vamos, acá hay posibilidades para todos y un poco lo que hemos intentado hacer es un portafolio mucho más amplio de posibilidades. Como tenemos esta línea 0 que tú pagas completamente todo lo que te prestamos al final de la carrera, también hay la línea Tú Eliges 60. ¿Eso qué significa? Pago el 60% durante la carrera, durante el semestre de estudio, y el 40% lo pago una vez finalice el crédito educativo. Y yo creo que pues, eso muestra un poco la flexibilidad que tenemos. También tenemos una línea del 100%, Tú eliges 100%. ¿Qué significa 100%? Pago durante el periodo de estudio. ¿Qué es lo que pasa y por qué tenemos todas estas alternativas? Porque la condición socioeconómica para las personas es diferente. O sea, no es lo mismo pensar en la condición socioeconómica que tiene una persona en Bogotá a una que tiene una región. Yo te quiero contar que tal vez hoy la única posibilidad que tienen las personas para ingresar a la educación superior es a través del ICETEX. Eso es lo más bonito que tiene el ICETEX. Hoy estamos atendiendo población de 1.015 municipios del país. Entonces, imagínate la magnitud del trabajo que hoy estamos haciendo. Y yo lo que le respondería al oyente es, depende de la línea. O sea, nosotros tenemos abiertas las posibilidades. Las líneas que estamos focalizando a la población de bajos recursos y a la población de protección constitucional, tiene unos beneficios mucho más fuertes, pero también tenemos líneas donde se puede incorporar a las personas que no quieren tener una deuda de largo plazo. Pero bueno, ¿cuál es el tiempo máximo al que presta el ICETEX? Estamos hablando de 15 años desde el momento en que yo solicito los 5 años de estudio en general de una carrera universitaria, más el doble de tiempo para pagar, es decir, 10 años. O sea, puede ser un crédito de 15 años. ¿Cuál es el tema acá? Que le prestamos a la gente solamente con que quiera estudiar, y yo creo que eso es lo importante acá. ¿Por qué? Reconociendo que acá hay una condición. La población de menores ingresos pues, no tiene un peso para pagar en muchos casos una cuota mensual durante el periodo de estudio. ¿Cuál es la condición de la educación en general? Tú decías que pues, yo realmente soy muy experto en educación. Y un poco lo que uno ve con la educación superior en general es que es un mecanismo de movilidad social. Y tú eres un ejemplo de ello. Tú mismo tenemos unos casos interesantes y yo soy un ejemplo también de eso. Y es, a mí la educación
superior, en particular mi carrera y proyectarme profesionalmente, me permitió moverme socialmente y laboralmente. Entonces, un poco cuando uno establece ese tipo de mecanismos entiendo que durante el periodo de estudio probablemente va a ser difícil pagar, pero una vez usted finalice me puede pagar el periodo de estudio. Bueno, la cuota del crédito. A pesar de estas facilidades de las que usted ha hablado, pues existe esto del ICETEX te arruina, y hay muchas quejas de algunos de los beneficiarios del ICETEX porque dicen, hombre, me están cobrando intereses sobre intereses, hombre, ya pagué y me siguen cobrando y terminé de pagar hace 5 años, y todo eso da la idea como de que el ICETEX por dentro es un despelote. Mira, yo tengo que decir que en particular con los voceros de ICETEX te arruina y con otros voceros de diferentes grupos que digamos, han tenido algunas dificultades con el ICETEX, nos hemos venido sentando. Y en particular hay como 2 elementos que ellos nos han solicitado que trabajemos. El primero tiene que ver pues un poco con lo que tú les estás diciéndome, y es, oiga, revisemos muy bien el tema de los intereses, revisemos opciones para que la gente cuando trabajes que pueda pagar, pero cuando no trabajes que no pueda pagar. Digamos, eso nos ha llevado también a repensar algunos elementos de cómo generar mecanismos alternos de crédito educativo. Ya te voy a contar un poquito lo que hoy venimos trabajando y que esperamos sea la ley de la República hacia el mes de junio. El segundo elemento que hemos venido trabajando con ellos es, oiga, hay que mejorar la información para los usuarios desde 2 perspectivas. La primera es de educación financiera. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando llega un joven a pedir un crédito en el ICETEX? Llega con la expectativa de poder estudiar y no entiende que por detrás de lo que está haciendo con el ICETEX, pues hay unas condiciones específicas. ¿Cuáles son las condiciones? Es un crédito educativo que tiene una tasa que por supuesto si no paga en algún momento va a ser reportado a una central de crédito y hay mucho desconocimiento por parte de los jóvenes. Como la gente llega tan joven, no tiene como una conciencia de que lo que está asumiendo es un crédito como el que uno después asume para comprar una casa o para comprar un carro, que le tiene miedo al banco. Digamos, el joven no le tiene miedo al ICETEX y cree que le tiene que regalar al final de cuentas la plata que le prestó. Eso es un poco lo que toca trabajar en temas de educación financiera. El joven cuando llega al ICETEX dura 10 minutos en el punto de atención, 10 a 15 minutos, y por más que usted haga un esfuerzo de explicarle y contarle muy bien el tema, la gente llega con una expectativa y es, si no tengo esta opción, no puedo estudiar. Entonces llega completamente enceguecida en muchos casos. Que es lo que hemos dicho y con el grupo específico de usuarios que tienen unas inconformidades, hemos dicho, hagamos un plan de educación financiera que vaya desde los colegios y donde le contemos a la gente qué significa esto. Bueno, pero al margen de eso, porque esos proyectos que vienen, si los aprueba el Congreso, pues no van a beneficiar a los que ya están en el lío, sino a los que a futuro tomen créditos. Hay unas quejas muy puntuales de casos que yo incluso personalmente conozco, que es el cobro de intereses por intereses, que es algo sobre intereses, que es algo que es ilegal. Y es, si la persona no pagó durante el tiempo que estaba estudiando los intereses de la deuda, esos intereses al empezar a terminar de estudiar se le convierten en deuda. Y sobre esa deuda tiene que pagar intereses. No, mira, tú misma lo estás diciendo, digamos, nosotros no podemos ir en contra de la ley colombiana precisamente establece que tú no puedas hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que en eso hay que revisar algunos casos excepcionales que tenemos y hay que revisarlos con mucho detalle, pero hoy yo tengo que ser cumplidor de la norma. En ese sentido, si la norma a mí me dice que yo no lo puedo hacer, pues yo no lo hago. O sea, el ICETEX no cobra intereses sobre intereses. Y lo otro que quiero decir un poquito en la lógica para terminar un poco la idea, que yo creo que también pasa un poco de los casos que tienen muchos usuarios, es nosotros hoy tenemos 404.000 usuarios que tienen un crédito educativo. Y eso es una población bastante amplia y toca mejorar la información para que la información sea oportuna, para que la información no cambie en el tiempo, que en muchos usuarios se ha encontrado que terminé de pagar la deuda y de un momento para otro me pareció una deuda. Y yo creo que eso hace parte de las transformaciones internas que tenemos que hacer. Hoy nosotros venimos trabajando en un proceso de mejoramiento tecnológico al interior para que tengamos una herramienta muy robusta que permita tener una información oportuna, que permita tener una información detallada sobre el crédito y es parte también de lo que hemos venido recogiendo con los usuarios inconformes. Sí. Y es, oiga, venga, nos hemos sentado con ellos. ¿Qué información sería interesante que estuviera dentro del el registro que les damos mensualmente a los jóvenes? Es importante que tengamos información oportuna y que yo la ponga, por supuesto. Eso es fundamental y es donde estamos trabajando. Miremos una pregunta que nos llega desde Medellín. ¿Qué pasa si un estudiante no alcanza a pagar su préstamo? Bueno, pues digamos, depende de las circunstancias. En general, hay algo que quiero resaltar y es,
Cuando una persona no paga, le quita la oportunidad a otra que pueda estudiar, digamos. Esa es la forma de fondear finalmente el sistema educativo. Imagínense que todos los usuarios dejaran de pagarle al ICETEX, no podríamos prestar hacia adelante. Hoy el activo más importante que tiene el ICETEX es la cartera. Entonces, si yo hago que si la gente me deja de pagar a mí, sencillamente, pues cerramos el ICETEX, apague y vámonos. Y es porque si yo no pago, le quito la oportunidad. Bueno, pero para que el que definitivamente no pueda estudiar, no pueda pagar porque no consiguió empleo, porque el empleo que consiguió le alcanza a duras penas para sobrevivir, ¿qué hace el ICETEX con ese estudiante? Nosotros durante el año pasado en particular comenzamos a hacer unos procesos de normalización de cartera con los usuarios, entendiendo que hay diferencias y que no a todo el mundo le va de la misma forma. Y en esas estrategias de normalización lo que buscábamos era revisar caso por caso, intentando decirle, venga, está bien, yo no me pague intereses generales, no me pague el interés de mora, pero concentremos en que me pague el capital, que pues, finalmente es realmente como la porción fundamental. Y yo por norma no puedo reducir el capital de la deuda que tenemos. Entonces, un poco a la pregunta es, hemos hecho algunas estrategias y precisamente en Medellín, Cali, Barranquilla, en Bogotá, hicimos 8 ferias de normalización con los usuarios que tenían problemas con el crédito educativo. La persona que no fue a una de esas ferias, pero lo está oyendo a usted, puede ir a la sede del ICETEX en donde está y decir, mire, es que no me alcanza para pagar y comprobarlo, y le hacen como condonación de intereses. Tendríamos que revisar, digamos, un poquito lo que hemos hecho son estrategias mucho más masivas, no estrategias puntuales. Acá hay de todo, digamos, entre los 404.000 usuarios que tienen un crédito educativo hoy, pues hay de todo y hay que reconocer que hay unas particularidades. Pero yo también tengo que ligarme mucho a lo que la misma norma me establece y es, mira, yo te cuento que entre el año 2012, 2013, 2014 la Contraloría fue muy tajante con el ICETEX diciéndole, usted está administrando recursos públicos, usted tiene que hacer todas las estrategias para que cobre y para que la gente le devuelva los recursos para que más gente pueda beneficiarse del trabajo que usted hace. Y un poquito hemos trabajado en eso, entendiendo que podemos intentar hacer esas estrategias de normalización. Sí. Alejandro, usted me decía antes de comenzar esta entrevista que ustedes dan el 5,4% de los créditos, o sea, atienden el 5,4% de la demanda de créditos, o sea, pues es un porcentaje bajo. Y yo me pregunto, o usted ya me dirá si es bajo o no es bajo, pero pues parece bajo. Yo me pregunto por qué, si hay 52.000 personas atrasadas, si solamente pueden atender el 5,4% de la demanda, casi la mitad de la plata que da el ICETEX la da no como crédito, sino como beca. O sea, la gente no tiene nunca que pagar esa plata, que devolverla. Bueno, pues válida la pregunta para intentar cómo resolver el tema. Mira, lo primero que hay que decir es que la cifra que te dé el 5,4 es el aporte de la tasa de cobertura general. Si yo cojo la cantidad de estudiantes que hoy son objeto de estudio de educación superior, que es población entre 17 y 21 años, sobre el número total de usuarios que yo tengo, me da el 5,4%, es decir, la población que yo atiendo de esa población objeto de la educación superior, ese es 5,4%. Pero acá hay varias cosas que decir. Lo primero es, nosotros tenemos dos mecanismos fundamentales para que la gente pueda acceder al crédito, pueda acceder a la educación superior. El crédito, como lo conocemos, que ya te dije que tenemos en la línea Tú Eliges, tenemos diferentes líneas dependiendo de la condición socioeconómica de la gente, pero también tenemos los fondos. Hoy la proporción entre créditos y fondos es la siguiente, 404.000 beneficiarios en créditos y 236.000 en fondos. ¿Cuál es la diferencia y la característica de uno a otro? El crédito es algo que yo le presto y usted paga, y el fondo es algo que yo le presto, pero es un crédito condonable. ¿Cuál es la condición de condonabilidad del crédito beca? Y es que termine. En esa lógica entran muchos fondos. Hoy tenemos fondos, por ejemplo, para población afro, para población indígena, tenemos el fondo de víctimas, tenemos PILO, que quizás es el fondo más mediático que tenemos fondos con el Ministerio de Tecnologías de la Información, con el Ministerio de Agricultura, con diferentes entidades del Estado, que tienen unas focalizaciones, unos para poblaciones y otros si yo quiero focalizar, por ejemplo, en programas. Con el Ministerio de TICS tenemos para programas de ingeniería relacionadas con el sector. Y entonces ellos apoyan a los estudiantes para focalizar que más gente pueda estudiar con unos beneficios. Bueno, pero la pregunta que yo le planteaba es, pues dada la realidad que no pueden atender una mayoritaria parte de la demanda de créditos, ¿no estaría mejor sacrificar un poco lo que se da en fondos, que son créditos no condonables, para que se pueda cubrir más gente con créditos con mayores facilidades de pago? Que es un poco también lo que plantean los rectores de las universidades con el Pilo Paga. Casi la mayoría de los pilos se van a las universidades privadas, que son más costosas, y por ende la plata se va
a unos privados en vez de irse a más gente que puede estudiar en las públicas? Bueno, son mecanismos diferenciados, digamos. Acá en general el sistema tiene pues, los dos mecanismos. El de oferta, que es un poco la discusión con las universidades públicas, y tiene el de demanda, que es el que yo administro a través del ICETEX. Y a través de ese mecanismo, ¿por qué no podría hacer esto? Porque digamos, la forma de fondear es completamente diferente. O sea, una cosa es los fondos, donde yo hago un convenio con un ministerio, con una institución del Estado, donde digo, venga, yo le administro los recursos, focalicemos hacia qué población usted quiere que acceda a la educación superior y sobre qué foco, y en eso yo voy pagando las matrículas, y si tiene subsidio de sostenimiento el fondo, pues le doy dando el subsidio de sostenimiento. Yo le administro todo el recurso hasta que el chico termine. Usted me dice, la condición de condonación del crédito es que la persona termine la educación superior, listo, entonces condición chuleada. Hay algunos sectores y en algunas regiones, por ejemplo, porque también trabajamos en los departamentos, que nos dicen, yo quiero que mi gente vuelva a trabajar en mi región. Por ejemplo, estuvimos en Leticia la semana pasada, lanzamos algo que se llamó Pilo Fariñero, y la condición de condonación al final es no solamente que termine, sino que vuelva a la región. Entonces depende de las condiciones. Pero digamos, ¿usted no cambiaría ese modelo? No, porque son dos fuentes diferentes. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero antes de eso, ¿usted es partidario de que Pilo Paga sea solamente para universidades públicas? Yo preferiría abstenerme porque yo creo que, vuelvo y repito, creo que el mecanismo, sí, pero creo que el mecanismo, yo creo que hay que hacer esfuerzos desde las dos líneas. Hay que seguir fortaleciendo las universidades públicas, y yo soy un convencido de eso, y los rectores con los que hemos trabajado en muchas ocasiones saben que hemos intentado hacer esfuerzos para fortalecer, y soy un convencido de eso. Pero también creo que el sistema necesita mecanismos que permitan financiar la demanda. ¿Por qué? Porque hoy el sistema que yo tengo en Colombia es mixto. Yo tengo 50% público, 50% privado. Entonces yo tengo que trabajar en las dos líneas. Si yo tuviera solo un sistema público, pues por supuesto que todo debería ir para la oferta. Pero yo tengo que reconocer un poquito la particularidad que tiene el sistema. ¿Cuál es la tasa de interés para un estudiante universitario? Es una pregunta que viene de Barranquilla. ¿Cómo calculan ustedes la tasa de interés? Hay tasas diferenciadas. Para la línea Tú Eliges Cero, por ejemplo, la tasa que se cobra es solamente IPC, el índice de precio al consumidor, digamos, para esos créditos. Es decir, lo que hago es actualizar el valor de lo que yo le presté. Para la línea, por ejemplo, Tú Eliges 60, se cobra una tasa de interés de índice de precio al consumidor más 9 puntos. Y yo creo que eso es importante decírselo a la gente, porque tal vez hace parte de la educación financiera que queremos profundizar. ¿Y más 9 puntos es por debajo de lo que presta un banco? Es la tasa, digamos, la ley 1002, que es la que crea y la que establece cómo debe manejarse el ICETEX, establece que el ICETEX siempre tiene que tener la tasa más baja para educación. Y siempre, para los que son la tercera línea que nos explicó al principio, que es que se paga todo mientras el estudiante está... Es lo mismo, IPC más 9 puntos. IPC más 9 puntos. Miremos otra pregunta que viene también desde Barranquilla. ¿Cómo hacer para acceder a los subsidios que pues, el ICETEX está brindándole a los estudiantes? Los subsidios de sostenimiento están muy ligados también a las diferentes líneas que tenemos. En general, están focalizados para la población de menores recursos. En la línea, por ejemplo, Tú Eliges Cero, ahí es donde tenemos la mayor focalización. Tenemos dos líneas adicionales donde también hemos venido trabajando en subsidios de sostenimiento, que son la línea de zonas apartadas, que está focalizada para los departamentos de Guajira, para Amazonías, para Caquetá, para Arauca, para Bichada, para Guaviare, y la línea para poblaciones de protección especial constitucional. Todas esas líneas tienen posibilidad de acceso a subsidio de sostenimiento. Que el estudiante lo solicita, cuando solicita el crédito, dice yo también quiero el subsidio. Exacto, lo solicita en ese momento y dependen de las condiciones específicas sí. Mire, a propósito de esas zonas apartadas que usted menciona, una noticia a principio de año pues mostró que mucha gente se va a quedar sin la posibilidad de acceder al ICETEX porque ahorita por ley solamente pueden darle ustedes crédito a estudiantes que vayan a estudiar en universidades acreditadas. Y recuérdeme la cifra, el número de instituciones de educación superior acreditadas en Colombia con respecto al total, ¿cuál es? Hoy tenemos en total 289 instituciones de educación superior en Colombia. De esos, solamente 47 hoy están acreditadas. Digamos, eso básicamente lo que nos restringe es toda la oferta que tenemos para prestar. Nosotros lo hemos dicho y es una preocupación importante y yo creo que toca trabajar en la línea de intentar revisar qué se hace con esa ley. ¿Por qué? Porque tenemos un impacto súper importante. El año pasado cerramos en 50-50. 50% de los créditos que colocábamos iban para instituciones y programas acreditados. 50% no iban para instituciones y desacreditadas. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿dónde hay más impacto?
en las regiones más apartadas. ¿Por qué? Porque la oferta acreditada es más limitada en esas regiones. Esto quiere decir que se van a quedar sin la posibilidad de estudiar muchas personas en esas regiones apartadas porque allí no hay instituciones de educación superior acreditadas. ¿Qué propondría usted cuando usted dice que van a ver cómo revisar esa ley o cree que así debe ser? ¿Qué es lo que el ICETEX va a proponer? No, nosotros hemos hecho dos cosas. Una cosa que lo ha hecho es específicamente el ICETEX para poder generar mejores condiciones de acceso a esa población. Dentro de las dos líneas que yo te comentaba ahorita, te comenté la línea 0, pero también te comenté la línea de zonas apartadas. Precisamente esa línea lo que intentaba hacer era poder generar una oportunidad más amplia a esa población. Pero ya no la van a poder usar casi. No, claro que la usamos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue bajar el nivel de calificación de la prueba Saber 11, la bajamos de 310 a 210 para esas poblaciones en esas zonas, entendiendo que tenían que aplicar a un programa acreditado y una IES acreditada. Pero adicionalmente venimos trabajando con los gobiernos locales para que nosotros les demos el crédito y el gobierno local a través de un fondo les dé un subsidio de sostenimiento. ¿Cuál es el tema acá? Pues que generalmente van a tener que salir de sus regiones. ¿Por qué? Porque ahí no está la oferta. La oferta está en las ciudades principales o en otras regiones del país. Entonces, hemos venido nosotros como ICETEX trabajando en esa línea. Y adicionalmente también tenemos la línea de poblaciones especiales que buscaba exactamente el mismo objetivo. Entonces, nosotros nos preparamos haciendo esto. Pero también hoy hay un proyecto de ley que intenta reconocer que en esas regiones, y sobre todo en las regiones muy golpeadas por el posconflicto, va a haber un impacto de esta medida. Entonces, hoy están dando en el Congreso un proyecto de ley que esperamos, pues, para el mes de junio también podamos tener muy buenas noticias en el tema. ¿Pero es que para reformar la ley? Claro, para reformar es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 61 es el que establece precisamente eso. Tenía muy buena voluntad y era que reconocer que todos deberían tener un acceso a una institución acreditada en alta calidad, que es como el reconocimiento máximo que da el país para decir esta es de calidad. Pero realmente yo creo que hay que revisarlo a la luz del impacto que estamos teniendo. Y yo creo que eso es importante decirlo. Miremos otro plan que ustedes tienen para ver cuándo es que comienza esto de que los padres de familia pueden empezar a ahorrar en el ICETEX para la educación de sus hijos. ¿Cómo se hace con unos fondos privados? ¿Esto cómo va a funcionar y cuándo va a comenzar? Esto va a funcionar a partir de mayo. Lo hemos denominado EduPlan. Y tiene una característica diferente a lo que tienen esos ahorros programados que muchas entidades tienen hoy. Y es el foco donde lo estamos focalizando. Nosotros lo que queremos hacer con EduPlan es decirle a toda la población, independientemente del nivel socioeconómico que tenga, que tiene posibilidad de ahorrar, proporcionar a su salario para que sus hijos hacia adelante puedan estudiar. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, está muy focalizado para población de estrato 1, 2 y 3, donde reconocemos que el salario que tienen es mucho más bajo, entonces la proporcionalidad de ahorro va a ser mucho más baja y pues va a ser muy complicado que terminen ahorrando toda la plata para financiar toda la educación. Pero nosotros lo que queremos con EduPlan es que por lo menos financien los 4 primeros semestres o los 3 primeros semestres y después buscar la facilidad para darles un crédito o otra posibilidad para que puedan financiar de ahí para adelante. ¿Y por qué financiar en esos 3 o 4 primeros semestres? Porque ahí la gente cuando ya pasa el cuarto semestre, digamos, se reduce la posibilidad de deserción. Es decir, que vamos a tener realmente un impacto muy grande con esta medida. Sí, una última cosa porque se nos acaba el tiempo. Creo que también tienen un plan para que el sector privado sea más protagonista en la financiación de la educación, como sucede en otros países, que hay muchas becas de las grandes empresas y conglomerados. ¿Qué es lo que van a hacer? No, ahí tenemos también unas becas que las hemos llamado becas SER, becas del sector productivo regional. Y lo que queremos es aprovechar que hoy este tema es fundamental en el país para invitar a los empresarios a que aporten a ese fondo a través de un aporte no solamente de la donación, sino que también hay unos beneficios tributarios importantes. La ley 1819 del 2016 establece beneficios tributarios para las empresas que aporten a este plan. Pero para eso no hay que hacer una ley, sino que ya la ley está hecha en el marco de la reforma tributaria. ¿Ustedes lo que van a hacer es implementarla vía decreto o qué? Sí, vía decreto reglamentario. El decreto reglamentario esperamos esté para finales del mes de marzo. Se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación. Déjame cerrar con este tema que yo creo que es importante y es Fondo Contingente al Ingreso. Este es el otro proyecto que tal vez no hemos venido hablando. Esperamos que se convierta en ley de la República en junio. Y lo que queremos hacer con Fondo Contingente al Ingreso es modificar sustancialmente la forma como hoy se piensa el crédito educativo en el país. ¿Qué hace Fondo Contingente del Ingreso? Realmente lo que se hace acá es una contribución sobre la plata que yo le presto a la gente para que pueda estudiar. Y va a depender del salario de la gente. Mucho de lo que nos han dicho nosotros es, oiga, tenga en cuenta que cuando uno está en la vida laboral tiene picos. O sea, hay veces gana más, hay veces está sin trabajo. Tenga en cuenta eso a la luz de cobrarme.
Y un poquito lo que busca FCI es precisamente reconocer esa particularidad a través de contribución. O sea, yo sí, dependiendo de lo que gane, va a pagar. Va a pagar. Y dependiendo de eso también cuánto se va a demorar. Exacto, digamos, eso también es importante decir. Alejandro Venegas, director del ICETEX, muchas gracias por acompañarnos, responder estas preguntas. Claudia, a usted muchas gracias. De verdad que muy complacido estar con usted. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con un adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.